El mercado de acciones arranca después de confirmar un doble suelo, lo cual genera un gran movimiento alcista que arrastra a Bitcoin y a otras criptomonedas. Se trata ya de un pullback alcista real, se trata de un pequeño pullback para seguir cayendo. Hemos arrancado ya la continuación del ciclo alcista. Ves con cuidado porque dependiendo de cómo interpretes esta situación puedes verte atrapado en una mala compra. Bueno, vamos a ver exactamente cuál es la última hora de criptomonedas, acciones, divisas y vamos a marcar también los puntos que tenéis que seguir para poder estar dándole seguimiento a este movimiento en el que estamos actualmente. Una vez hayamos comentado esto, daremos cuál es la predicción exacta para las próximas horas, qué es lo que yo considero que va a pasar, os explicaré qué he estado comprando esta misma semana y cuáles son los trades que espero hacer también en las próximas horas. Entonces, yendo ya directamente al grano, como podéis comprobar, el mercado de criptomonedas prácticamente subiendo en bloque, pero no es únicamente el mercado de criptomonedas, ya que si vamos aquí a mercados generales podemos ver toda la bolsa europea subiendo más de un 2% y todos los futuros americanos subiendo aproximadamente un 1,5%, ¿vale? Entonces, vamos a centrar el análisis pues, en estos tres activos porque son los más importantes. Sabéis que va por rachas y actualmente nos tenemos que centrar en esto. Y si miramos estos días atrás, hemos estado hablando de la situación esta hipotética de doble suelo en Nasdaq, que no solo podía confirmar un doble suelo en el mercado americano, como veis, pues bueno, estuvo muy cerca de formarlo, parecía que arrancaba en un momento determinado, luego parecía que lo rompía, etcétera, etcétera, pero no solo podía confirmar ese doble suelo, sino que también podía hacer arrancar para bien o para mal al precio de Bitcoin. Sabéis que los mercados están realmente correlacionados y un doble suelo en Nasdaq seguramente iba a fomentar una subida mucho más fuerte de Bitcoin, así como una ruptura pues hubiera fomentado una continuación bajista. Pero ya se ha confirmado el doble suelo, no se ha confirmado. Bueno, es un poco lo que veremos en el vídeo de hoy. Antes de nada, comentar, tú cuando tienes una zona de soporte o de resistencia, en este caso de soporte, tienes que primero entender que una dilatación es posible, es decir, no son niveles exactos y donde tú tienes una línea horizontal, pues hay otra persona que la tiene más arriba, otra que la tiene más abajo, hay unos stops más arriba, unos stops más abajo, por lo cual no son niveles exactos, sino que son zonas que tenemos que tener presentes, ¿vale? Entonces, tú ya partes de la premisa que puede haber una pequeña dilatación respecto a esa zona, en este caso provocando un mínimo decreciente, pero también tienes que partir de otra premisa, y es que una pequeña ruptura, una falsa ruptura en este caso, como hemos dicho tanto ayer como antes de ayer, como el otro y como el otro, de hecho lo comparamos literalmente con esto, falsa ruptura alcista y para abajo, falsa ruptura bajista y para arriba. Pues bien, una falsa ruptura te pone en una situación de mucha más fuerza. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente te pone mucha más fuerza porque tú en este punto ya eliminas ciertos integrantes del mercado que podían molestarte y al final lo más difícil de hacer en una ruptura, en un nivel de soporte, en un nivel de resistencia, es romper. ¿Por qué? Pues porque eso es el soporte o es la resistencia, porque te cuesta romperlo. Pero una vez lo has roto, tú como que ya desbloqueas esa zona y ese campo a descubrir. Entonces, si el movimiento opuesto se hace fuerte una vez tú ya has desbloqueado lo que es más difícil de hacer, luego el movimiento inverso pues va con mucha más fuerza. En otras palabras, si rompemos el nivel que tiene que costar romper, pero en vez de continuar para abajo, que es lo más probable, nos damos la vuelta, este movimiento hipotético de reversión va con mucha más fuerza, ¿vale? Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? El punto número uno es entender que todo sigue correlacionado, es decir, si el Nasdaq está confirmando este doble suelo y está subiendo, lo que tenemos que entender es que no solo el Nasdaq sube, sino que también Bitcoin sube, aunque el patrón no sea tan preciso, porque están totalmente correlacionados, y que, por contraposición, el DXY cae. ¿Por qué? Pues porque el DXY está inversamente correlacionado con Nasdaq y Bitcoin. Evidentemente, esto lo que forma es una cesta o está compuesto por una cesta de divisas extranjeras comparadas contra el dólar estadounidense. Y como podéis comprobar, justamente en estas últimas 2 semanas donde parece que podía flojear un poco el movimiento en Nasdaq y poder ajustarse a ese doble suelo, por lo tanto poder dar un pullback, pues hemos visto como inversamente correlacionado, el DXY daba un movimiento a la inversa, ¿vale? Entonces, este es el primer punto en el que nos tenemos que fijar, que la correlación sea la que es. DXY al revés,
niveles y Bitcoin y Nasdaq hacia la misma intención, ¿no? Otro elemento en el que nos tenemos que centrar es la confirmación. Justamente ayer dijimos, y antes de ayer, y etcétera, dijimos, oye, aunque se rompa esta zona de soporte, es importante que entendamos la ruptura en 3 pasos. Punto número 1, ruptura. Punto número 2, cierre. Punto número 3, confirmación. El Nasdaq en este caso tenía el punto número 1 y el punto número 2, ya que no solo había roto, sino que también, como podéis comprobar, había cerrado por debajo de ese supuesto nivel de soporte, pero faltaba ver en la jornada de ayer una confirmación y, como podéis comprobar, no hubo confirmación. Entonces, de la misma manera, en este caso hemos formado una envolvente alcista, lo que dirige la fuerza alcista hacia arriba, como es lógico, pero tenemos que ver una confirmación de esa envolvente alcista a través del cierre de hoy. Es importante, y ya sé que no os va a gustar, pero al final tenemos que entender que los mercados van cumpliendo ciclos, van cumpliendo etapas, y de la misma forma que exigíamos una confirmación para mal, entendiendo mal como que el mercado sigue cayendo, necesitamos una confirmación para bien, que significa que el mercado sigue subiendo. Por lo cual, si la vela de hoy está subiendo durante toda la jornada y a última hora hace una high test, es realmente negativo. Si la vela de hoy, cuando abre el mercado, se da la vuelta, es realmente negativo. Es cierto que, a menos de que salga algún tipo de elemento extraño, elemento que ahora mismo no podemos controlar, esto cerrará bien, ¿no? Pero es importante que no nos confiemos en exceso y que esperemos realmente a esa confirmación de la vela, ¿vale? Una vez seguimos con esas hipótesis, seguimos con esos ticks, seguimos con esos puntos importantes, tenemos que ver qué es lo que hay por delante. En este caso, Nasdaq, como ha caído más que Bitcoin, de hecho Bitcoin, ahora iremos a Bitcoin, pero no ha roto el mínimo anterior, Nasdaq sí que lo ha roto. Nasdaq tiene más lejos ciertos niveles importantes, como por ejemplo la media móvil de 20 diaria será el primer punto importante en el que el Nasdaq va a tener que reaccionar, por lo cual, aunque el mercado siga confirmando o confirme ese cierre en el día de hoy, es importante que entendamos que dentro de una tendencia, y en este caso la tendencia es bajista, lo que premia más que los soportes y las resistencias son los niveles dinámicos, porque como la tendencia es bajista, hay dirección bajista, un soporte y una resistencia no te marca un nivel dinámico, sino que te marca un nivel rígido, por lo cual, pese a que puede haber diferentes niveles de soporte y de resistencia, lo que más premia y lo que más se respeta son los puntos dinámicos, como por ejemplo las medias móviles. Entonces, habría la posibilidad, y esto es así, de que el precio siguiera confirmando y rechazara este nivel dinámico de resistencia, igual que lo ha rechazado en tantas y tantas y tantas ocasiones, solo hay que ver en cualquier movimiento bajista, pues bueno, habría la posibilidad de que lo rechazara, por lo cual, haciendo caso a esa situación tendencial, esa dirección clara, y continuará con ese movimiento bajista. Este es el caso de Nasdaq, pero también tenemos el mismo caso en Bitcoin. Bitcoin, como he dicho, como está un poquito más fuerte en ese contexto actual, el mínimo anterior lo tiene un poquito más lejos, aquí lo veis, la media móvil de 20, lo cual es una zona de soporte y resistencia dinámico súper importante, no hay más que verlo, la línea blanca en todo este movimiento alcista, bajista, alcista, bajista, pues ese nivel ya lo tiene prácticamente superado, ¿no? Justamente esta vela de hoy está confirmando la ruptura, pero igualmente tiene otro nivel importante que es la media móvil de 50 diaria. ¿Vale? Así que, pese a que confirmemos la jornada de hoy, hay ciertos niveles que tenemos que seguir rompiendo en pro de entender que este movimiento se dilata y forma un pullback real. Pero no es solo eso, porque sabéis que el mercado en tendencia se mueve a través de impulsos y correcciones, y así sucesivamente. ¿Esto qué indica? Indica que si la tendencia es bajista, los máximos y los mínimos son decrecientes. Y en este caso, otro elemento que tendremos que confirmar son los máximos y los mínimos, porque, como podéis ver, siguen siendo decrecientes, al menos esa terminología de máximos en Bitcoin. En Nasdaq, como podéis comprobar, 3/4 partes de lo mismo. Aquí lo tenemos, perdonad, vamos para arriba. En el caso del Nasdaq, los máximos y los mínimos son brutalmente más decrecientes. Bitcoin, ahora mismo, para hacer una comparación entre Bitcoin y Nasdaq, pues si hacemos una repetición, es como si el Nasdaq estuviera aquí. ¿Vale? El Nasdaq en esta etapa final ha caído, pues bueno, aproximadamente un 7% más que Bitcoin, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero los máximos y mínimos son muy decrecientes, por lo cual realmente, y aunque nos moleste, el Nasdaq tiene el máximo anterior en este punto de aquí, en los 12.700, y actualmente cotiza en los 11.400, por lo cual tiene mucho recorrido antes de formar una alteración real en la tendencia.
¿vale? ¿Esto nos molesta? Bueno, nos molesta y podríamos decir, oye, los mínimos están aquí. No, pero es que, claro, estos son los mínimos semanales. Estos son mínimos de palabras mayores, en términos semanales. Tenemos que entender el concepto de fractalidad y entender que dentro de un gran impulso bajista en gráfico semanal habrá varios impulsos y correcciones, impulsos y correcciones, impulsos y correcciones en otras temporalidades. Entonces, una vez visto esto, vamos no solo a dar cuál es la predicción para las próximas horas, sino que os voy a enseñar también qué es lo que yo voy a estar esperando para hacer algún trade y también cuáles son las compras que he hecho literalmente esta misma semana. Bueno, antes de pasar con el tema de trades, ¿qué es lo que yo considero que puede pasar? A ver, de entrada, comentar, no ha habido ningún cambio, lo hemos estado viendo, sí que el movimiento está empezando a desarrollarse, pero no hay ningún cambio o ninguna afectación real aún en la tendencia. Esto yo creo que podemos partir de esa base. El segundo punto importante es entender que lo principal ahora mismo, a más corto plazo, es ver cómo cierra la jornada de hoy. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque si hoy ya no hay esa confirmación que confirma esa envolvente que hemos visto durante la jornada de ayer, realmente el precio ya como que anula esa posibilidad de seguir desarrollando ese movimiento y por lo cual se anula esa posibilidad de atacar las medias móviles que hemos comentado y de atacar los máximos crecientes, lo cual ya es una disposición bastante más a largo plazo. Además, tenéis que centraros también en un elemento importante y es entender que, igual que hemos comentado que en este gráfico semanal o en cualquier temporalidad dentro de un claro impulso va a haber diferentes impulsos y correcciones, si cogemos y ponemos o entendemos esto como impulso en gráfico diario, como doble suelo y arranque que puede llegar a X niveles, tenemos que entender que si cogemos esto de aquí y hacemos zoom, lo que vamos a ver son diferentes impulsos y correcciones en otras temporalidades, con lo cual en gráfico de 1 hora o de 4 horas podemos ver esto, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, pero ver que el movimiento en gráfico diario empieza a caer no implica que se esté dando la vuelta o se esté anulando la tendencia, puede significar, y esto es una de las cosas que os quiero dejar claras y que quiero que tengáis como a modo de previsión, que lo que está formándose es un pullback en otra temporalidad intradiaria y con eso van un poco los trades, ahora iremos a ello. Entonces, la jornada de hoy yo personalmente la espero alcista, me resultaría muy raro que no fuera o que no cerrara en máximos por dos motivos. Primero, venimos de una envolvente y por lo cual la tendencia está hacia arriba, está direccionado todo el momentum hacia arriba y segundo, hay bastante hype en este movimiento, con lo cual cuidado, porque si el día de hoy, mi predicción, lo que yo considero es que el día va a seguir subiendo, pero si el día de hoy realmente no sigue subiendo, con mucho cuidado, ¿vale? Con mucho cuidado porque esto denotará mucha debilidad. Lógicamente, si viene alguna noticia, si viene algún elemento que no podemos controlar, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Pero al final es un poco lo que tenemos que tener presente. Entonces, a modo de cuáles son los trades que yo estoy valorando o qué es en lo que yo me voy a estar enfocando. Pues bueno, utilizando el Nasdaq de ejemplo, por poner un ejemplo, ya que hemos estado hablando de él, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. De la misma forma que cuando dimos el primer amago de doble suelo en este punto de aquí, os dije, vale, impulso, pullback y continuación. Vigilad porque si no se da un desarrollo alcista, nos vamos para el pozo. Y efectivamente, pozo, hablando mal, pero bueno, ya me entendéis. Ahora voy a buscar exactamente lo mismo, pero en este caso tenemos una confirmación de envolvente alcista, con lo cual el momentum está direccionado hacia arriba, con lo cual hay más garantías de esas rupturas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo voy a intentar hacer? Pues esperar literalmente a que se forme, considerando que hoy el movimiento va a ser más desarrollado, espera a que se forme un pullback para buscar una entrada en continuación en temporalidad bajista, impulso, pullback y continuación, lo que se va a ver en gráfico diario como desarrollo alcista, ¿vale? Pero con mucho cuidado porque todo este desarrollo puede verse frustrado si no se van cumpliendo las condiciones que os he ido comentando. Entonces, ¿dónde podéis hacer este tipo de operaciones? ¿Dónde podéis entrar en este tipo de trades? A ver, antes de nada, comentaros que abajo en el primer comentario fijado vais a tener, pues bueno, mi enlace a Instagram y a Telegram, que es donde voy comentando este tipo de posiciones mías. Pero, ¿dónde las podéis hacer vosotros? En FTX, ¿vale? FTX permite este tipo de operaciones, tiene acciones tokenizadas del SP500, con lo cual, en vez de hacerlo en Nasdaq, podéis coger y hacerlo en el SP500, que es literalmente lo mismo. Cuidado, no os lo estoy ni mucho menos recomendando, quiero decir, en el caso de que alguien quiera operar, que no quiero que repliquéis mi operativa, ni mucho menos, o sea, yo no estoy ganando literalmente nada, pero
En el caso de que alguien quiera operar y no quiera abrirse un broker, un market maker, etcétera, etcétera, en FTX tenéis acciones tokenizadas, ¿vale? Es únicamente una solución que os doy a un problema que podéis tener, que es donde opero acciones o donde opero índices, ¿vale? O sea, no es ni mucho menos una recomendación, por favor, no me malinterpretéis. Entonces, yo literalmente he estado comprando, aquí lo veis, esto es FTX, porque yo pues opero en FTX, quien quiera operar en FTX, abajo en el primer comentario fijado también tenéis mi link, es mi link de referidos, pero bueno, así apoyáis el canal si os interesa. Pues bueno, esto es lo que he estado comprando justamente desde el día 1. Son las únicas compras de criptomonedas que no sean Bitcoin e Ethereum que hago de los últimos 4 meses, ¿vale? Como veis, han sido tamaños de posición realmente pequeños, creo que han sido sobre 400, 500 euros cada uno de ellos. Aquí lo tenéis Link, tenéis DOT, tenéis BNB y tenéis GRT. Así que nada, es un poco lo que he estado comprando en pro de buscar ese pulva, que se desarrolló alcista, y entre hoy y mañana vais a tener también, y esto os lo tengo que comentar, vais a tener también el vídeo de las compras que he hecho este mes de septiembre, ¿vale? Lo vais a tener enseguida y pues bueno, podréis contrastar un poco toda la información. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.